Pues bueno, amigos de Zona Adictiva, hoy estamos en la librería Rosario Castellanos, este majestuoso lugar para entrevistar a Ion Grillo, que nos trae su más reciente libro que se llama Caudillos del Crimen. Pues muchas gracias, Ion, por habernos aceptado esta entrevista. Pues un gustazo estar aquí, saludos al auditorio, ¿no? De entrada está muy cabrón el título, ¿no? Caudillos del Crimen, ¿no? Hay una parte que escogí para ver si nos las lees al rato. ¿Cuál es la diferenciación y cómo unes estas dos palabras en torno a los actores que tienes en tu libro? Me llamó la atención primero esta conexión entre los países de Europa y Estados Unidos, donde hay un gran consumo de droga, y esta producción y tráfico de droga en América Latina. Pues durante ese tiempo, pues nos tocó una época de mucha sangre, una tragedia humana aquí en México con más de 100,000 homicidios. Y primero hice un primer trabajo que se llama El Narco, sobre esta narcoguerra en México. Pero luego nos da cuenta todo que esto no solamente es México, ¿no? Si vemos en gran parte de América Latina y el Caribe, hay violencia igual sicariato, igual jefes, igual control de los barrios, de territorios, de pueblos, de estos grupos, igual de nexos políticos. Y fui investigando 4 grupos, uno en Brasil, el Comando Rojo, el Comando Vermelho en Brasil, uno en Jamaica, el Shawa Posse, con su jefe que se autonombra el presidente, más arriba del primer ministro de Jamaica, el presidente, la Mara Salvatrucha 13 en Centroamérica, aquí en México los Caballeros Templarios y la figura de Nazario Moreno, el más loco que lo ven como un santo. Hay una cuestión de lenguaje, ¿no? ¿Quién son estos? Hablamos de narcotráfico, pero esto es más que narcotráfico. Cuando tienes 50 personas entrando a un pueblo armado y haciendo un masacre, cuando tienes 500 sicarios peleando como 2,000 policías federales, cuando tienes un grupo que está en la minería, en el petróleo, en aguacates, limones, piratería, tantos negocios, es más que narcotráfico. Uso esta palabra caudillos del crimen como esta cuestión que son controlando muchos aspectos de territorio, a veces aliando con el gobierno, a veces peleando en contra del gobierno. En algunas partes yo leí una parte de tu libro, en el caso de Jamaica, que apoyan a los políticos, como en muchos lugares. Aquí en ocasiones hasta los ponen. ¿Qué opinión te mereces? Sí, claro, en Jamaica lo vemos en los nexos políticos desnudos, de una manera. Hay nexos políticos de los narcos, de estos grupos en todo el continente, pero en Jamaica, aparte de este personaje, se autonombra como un político, presidente. El grupo controla los barrios y entrega los votos a los políticos. Hemos visto esta relación entre política y narcotráfico en México durante 100 años. En evolución. Yo lo veo un cambio muy preocupante ahorita. Es que, bueno, por muchos años lo vemos que los narcos sobornan a los políticos. Muchos políticos. Y desde ya 100 años tenemos eso. Desde los primeros casos en 1916 lo ves un gobernador que fue sobornado por el narcotráfico. Pero ya vemos un cambio. Y con los alcaldes en Guerrero, en Morelos, en Michoacán, donde el narcotráfico, los narcos, el crimen, no está sobornando, está cobrando de ellos. Se cambia el negocio. En lugar de narco, dice, te voy a pagar a ti, dice, puedo cobrar, vas a pagar a mí. Lo vemos alcaldías que está dando 10% de su presupuesto al cartel. Es algo muy peligroso que está cobrando del Estado, que está cobrando de dinero público, que dinero público es que está pagando la gente en impuestos, que se termina en las manos del cartel. Es algo muy preocupante. Y la cuestión de poder, ¿quién tiene el poder? Que no es el político que te va a dar chance a ti que tú traficas, más bien es el cartel, te doy chance a ti que tú eres alcalde. Pero el culto que se ha generado alrededor de ellos, que tanto impulsa a los jóvenes a integrarse a estas bandas delictivas. Pues mira, sí hay una narcocultura a nivel nacional e internacional. Hay las canciones, las películas, las novelas, aparte de estos que la ponen como santos o cosas religiosas como la Santa Muerte, que la mezclan eso.
pero también a otras circunstancias, ¿no? Al final, mucha gente en Alemania, en Nueva York, ven esas películas, escuchan esas canciones, pero no entran en el crimen, ¿no? Hay que ver el poder que tienen estos lugares, ¿no? Cuando tú estás ahí y tu vecino o tu tío o tu papá ya está en el narcotráfico. Cuando sales a la calle y quién tiene el poder en el lugar es el narcotráfico. ¿Quién tiene control de entrar o salir del barrio, no? Entras una favela en Río de Janeiro, como entre el Antares, es una favela en Río de Janeiro. Y llegas y hay gente ahí con el radio, abiertamente con su radio, con sus armas, viendo quién entra, quién sale. Para la gente que nazcan, que viven en un barrio en San Pedro Sula, Honduras, donde está la Mara Salvatrucha. El poder, para un joven, el poder que tienen. Ellos tienen miedo de ellos, pero piensan, si junto con ellos voy a tener poder. Entonces, realmente este poder físico, la cuestión de la inmunidad, ¿no? Que ellos, o la impunidad, cuando un joven empieza a entrar y puede matar a uno, y no lo castigan, y mata a 2, y mata a 5, y mata a 10, 20, 30, y no lo castigan. Estas cosas son factores también, que lo pueden comprar armamentos, que las armas que llegan como un río aquí a México desde Estados Unidos, ¿no? Y que llegan las armas de asalto que lo pueden comprar. Hay esos factores que empujan mucho la violencia, ¿no? ¿Crees que ya se ha acabado la labor social de los grupos criminales a partir de que entran otros más violentos? Por ejemplo, en el caso mexicano. La labor social habla de pues, a grupos muy... sí. Hay grupos que siempre ha sido tradición, que ellos también, desde varios grupos, pagan cosas. Lo vi el ejemplo en Brasil, que hubo el Comando Rojo que estaba pagando para servicios de aguas negras, poniendo las fiestas. En Jamaica, apoyo a la escuela, poniendo grupos como back to school, cuando los niños van a la escuela, lo dan los libros, todo eso. Y también lo vemos esto en Michoacán, lo vemos esto en varias partes de México, ¿no? Yo creo que este va a seguir, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos otro lado que es tan predatorio a las mismas comunidades, ¿no? Que matan familias enteras, que extorsionan, que secuestran. Hay grupos que son capaces de hacer las dos cosas, o también a veces en un lugar de donde son ellos, de donde tienen sus familias, lo apoyan más y van a otro lugar y lo hacen muy mal a la comunidad, ¿no? Que unos grupos de los templarios que son de Apatzingán y que tienen más apoyo, y luego van a Zamora, Michoacán, y son más como atacan más, ¿no? Tú también lo ves esto, que los mismos grupos. Creo que vamos a seguir viendo estas contradicciones, seguir viendo estas dos facetas, ¿no? Como periodista, sabes que esta profesión es muy peligrosa, más abordando estos temas. Aquí en México hay muchos que han desaparecido, sí, los han matado, y aparte la autocensura de muchos, sí, muchos periódicos, por ejemplo en el caso de Tamaulipas, que sí, ya no, claro, publica nada, ya dicen que es lo que publicar. ¿Tú qué piensas sobre esa situación y qué hay que hacer al respecto? Bueno, claro, si lo vemos, la violencia contra periodistas en México durante los últimos 15 años, hablaría de un ataque sistemático contra periodistas y contra el periodismo. A veces de los cárteles, a veces de cárteles con nexos con gente del gobierno, a veces con gente del gobierno, funcionarios, que realmente son atrás de esta violencia. Y sí es cierto que hay lugares donde los periodistas no tener la protección para cubrir unos eventos, aunque ellos quieren hablar o quieren publicar una nota, que no pueden publicarlo, porque sería peligroso para ellos y su familia. A pasar de eso en México, yo creo que ha sido un gran periodismo los últimos 15 años. Este cambio del sistema autoritario del PRI a una democracia muy fallida, un logro ha sido el periodismo. Yo creo que ha sido muchos periodistas valientes y buenos, desde los que trabajan en pueblos, en los lugares, desde Reynosa hasta la Tierra Caliente de Michoacán, hasta los pueblos de Veracruz, trabajando, cubriendo, hasta los grandes periodistas a nivel nacional e internacional, que son
personajes internacionales en el periodismo, ¿no? Creo que todavía va a ser un logro del periodismo en México, ¿no? Bueno, uno cubriendo la violencia o estas narcoguerras, cubriendo una tragedia humana, una cosa que toca más es ver las caras de las familias, de las mamás que lo ven, que lo matan a sus hijos o pierden sus hijos. Es algo muy triste ver esta pérdida humana que ha sido. El otro lado, cuando uno se la ve los mismos delincuentes, a veces lo ven como victimarios y víctimas, que entran muy jóvenes de este mundo y que cuando te cuenta como ellos se entran, cuando empiezan a matar, mata uno o dos, entra a matar más. Es algo también fuerte, ¿no? A lo Mara Salvatrucha, cuando hablas con ellos, unos chavos, estás hablando un momento con un joven, con un adolescente, y de repente lo ves en los ojos, estás hablando con un matón. Y esto se impacta. ¿La pobreza empuja a los jóvenes a integrarse a esa cuestión? Sí, la pobreza es un factor muy fuerte, pero no solamente la pobreza, es la desigualdad. Si vemos América Latina y el Caribe, hay mucho desarrollo aquí también. Vemos a mucha gente que tiene sus carreras, hay centros comerciales nuevos, sí, hay desarrollo real, pero también al mismo tiempo hay mucha desigualdad. Son entre los lugares más desiguales del mundo: Brasil, México, Honduras. Si lo vemos de los cárteles, ellos también están operando, los grupos de crimen organizado están a una forma de capitalismo que están operando ahí, ¿no? No solamente con las drogas, pero con la piratería, entrando en Michoacán con las minas y poniendo a mover las minas en lugares aunque sea mal para el medio ambiente, pues no están poniendo las reglas, ¿no? Entonces también es una forma, y esta cosa es rara, ¿no? Cuando lo ves con la narcocultura también, ¿no? Por ejemplo, estaba ahí viendo las armas en el llamado narcomuseo que tiene el ejército, de las cosas que agarran de los narcotraficantes, ¿no? Una colección de armas de un narcotraficante de Tamaulipas. Hubo una arma con una imagen de Zapata, como un rebelde, como una imagen de alguien que pelea contra el sistema, y otra arma del mismo narcotraficante con el nombre de Versace. Y lo ve como curioso, ¿no? Que es como rebelde, pero también materialista, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Que el capitalismo rebelde, ¿no? La figura de Chapo Guzmán, ¿no? Que una manera es como, pues, como rebeldía contra el sistema, que gana contra el sistema. Pero el otro lado es buscando grandes recursos, gran materialismo completo, mostrando cuánta riqueza que tiene, ¿no? Hablo al final del libro sobre unas ideas sobre las soluciones, y hablo de 3 áreas, incluyendo pues la cuestión de la política hacia la droga. Estamos en un momento histórico con la política hacia la droga. Podemos cambiar esta política, hay chance de cambiar, que ver qué política hacia la droga queremos. Yo creo en legalizar la marihuana para empezar y ampliar esto, pero hay que ver también qué hacemos con las otras drogas. Otra cuestión es los sistemas de justicia, la policías, qué policías queremos en el mundo, en los países. Un mundo sin policías no funciona. Creo que hay que tener policías, pero cuáles queremos, ¿no? Y también hay que buscar esto, y obviamente también los jóvenes, hay buen trabajo social, hay gente, encuentro gente en todos lados, en Trenchtown, Jamaica, en Ciudad Juárez, en Brasil, gente que están trabajando acerca, buscando otro camino para los jóvenes, un mundo con más esperanza. Están ahí y yo creo que valoro su trabajo. Ellos son un clave muy importante para la solución. Pues bueno, estamos en Zona Adictiva y les recomendamos este último libro de Ioan Grillo, Caudillos del Crimen, de la Guerra Fría a las narcoguerras, editado por Grijalbo. Pues Ioan, muchas gracias por esta entrevista. Un gustazo estar aquí, ¿no? Pues seguimos en la otra entrevista, los esperamos para la próxima aquí en Zona Adictiva. Yo uso Caudillo del Crimen con la obsesión para ubicar mejor a ese extraño híbrido que son Dodos o Lascano. Siguen siendo criminales que manejan negocios ilegales mientras comandan milicias para gobernar sus feudos. Mientras tanto, su control del territorio no es tan absoluto como el de los caudillos de la Revolución Mexicana o los bulos de China en sus tiempos.
Las milicias criminales resguardan las fronteras de sus dominios, matan a los pistoleros enemigos que entran, recolectan impuestos por extorsión, llevan a cabo juicios, intimidan a los políticos y hacen trabajo social. Pero el gobierno todavía brinda electricidad y administra las escuelas y otros servicios. Los caudillos del crimen controlan aspectos selectos del territorio.